qué tengo que mejorar o qué tengo que fortalecer, porque todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, cómo esas luces brillan más y esas sombras las acerco un poco más a la luz. Que la gente o nuestros líderes, los líderes en la organización, se empoderen de su rol de líder desde el desarrollo de las personas. Asimismo, como en la parte personal, yo tengo la posibilidad de elegir en dónde querer estar, pues está también la elección en las organizaciones. El liderarse a sí mismo, el liderar a otros y el liderar los resultados. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y en podcast en Spotify. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Mónica Ortiz Ortiz. Ella es psicóloga graduada de la Universidad El Bosque en Bogotá y cuenta con una especialización en gerencia de recursos humanos por la Universidad Sergio Arboleda y un MBA en liderazgo y dirección de recursos humanos por la Universidad Nebrija de España. Además, tiene más de 20 años de experiencia y ha trabajado en roles de recursos humanos en empresas como Copa Airlines, Avianca Holdings, Henkel, Grupo Bimbo y Protela. Actualmente, Mónica es directora de talento en Grupo Éxito, considerada una de las empresas más grandes y sostenibles del retail en Colombia. Su conjunto de habilidades incluye estrategia empresarial, liderazgo de equipos y gestión de proyectos. Ahora sí, los dejo con mi entrevista a Mónica Ortiz. Mónica, buen día, bienvenida a Cultura Empresarial. Por fin lo hemos logrado. Así es, Fabricio, gracias. Qué rico estar con ustedes y qué bueno lograrlo después de tantos intentos fallidos, pero ya por fortuna estamos acá. Sí, por un lado nuestras agendas que nos han jugado una mala pasada, por otro lado la tecnología que no nos quería ayudar, pero esta vez ya estamos aquí conectados. En verdad, estamos muy felices y ansiosos de esta conversación. Te agradezco de corazón de que hayas aceptado esta entrevista, Mónica. Ay, gracias a ustedes por la invitación, es un honor para mí. Súper. Moni, vamos a entrar a esta conversa que quería tener contigo, pero una de las cosas con las que yo quiero empezar especialmente contigo es para descubrir, porque cuando nos hemos logrado conectar esas veces y nos lanzábamos algunos datos profesionales, etcétera, etcétera, no necesariamente me contabas cómo era un día cualquiera, cómo era una rutina tuya. ¿Cómo se compone un día para Mónica Ortiz en una vida normal en la ciudad en la que vives? Primero ponos en contexto, ¿dónde vives? Fabricio, vivo en Medellín. Medellín es una de las ciudades de Colombia. Soy de Bogotá, la capital. Y ya van a ser 3 años, precisamente en el siguiente mes cumpliré 3 años en la compañía donde estoy actualmente y 3 años viviendo en Medellín. Me trasladé con mi familia, mi esposo y mis 2 hijos, Alejandro e Isabela, que son mi vida, y ahí empieza mi rutina diaria con ellos. Con ellos empieza desde la mañana el desayuno, la despertada, el desayuno, la organizada para que se vayan a su colegio. Por lo general, con mi esposo procuramos desayunar siempre juntos y de ahí cada uno salir a su rutina laboral, llegar a la oficina, compartir reuniones, almuerzo, y luego retornar a la casa, nuestro lugar seguro, a nuestro hogar, felices de reencontrarnos. Ese es Genial. como mi día en resumen, En resumen. resumen, sí, 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 sí. Ujú. Bueno, y si, ¿qué sería ese algo que la gente usualmente no sabe y que le sorprendería de ti? ¿Algún hobby que tienes que la gente usualmente no sabe? ¿Algo que practiques tú misma? Bueno, Fabricio, algo que me encanta es la decoración de interiores. Es una de mis pasiones, me encanta. Y de ahí viene el tema por las matas, sobre todo las orquídeas, es de las cosas que más me gusta. Adoro las orquídeas y de hecho me duran mucho tiempo. Sí, Eres una las orquiloca. real, orquiloca total. Me encantan las orquídeas, me encantan las matas, los jades es otra mata que me encanta y eso lo combino con la decoración de interiores. Entonces me gusta mucho decorar mi casa, ayudarle a mi mamá, a mis hermanos, también es la decoración de sus casas y algunas amigas que me piden consejos para eso. Entonces ese es un hobby que me encantaría
explotarlo más adelante porque gozo mucho en ese sentido. ¿Cuántas orquídeas tienes en casa? Tengo unas cuatro más o menos, Ujú, cuatro ok, orquídeas muy ok. lindas. Pero Después te hay las planes mando de que por mensaje. hay planes de que esa colección o ese criadero vaya creciendo. No, sabes que no tengo plan de crecimiento porque me gusta dedicarme a muy pocas para de verdad sacarlas adelante y lo que Vale. te decía, me duran mucho. Y las orquídeas son de muy poca agua. Sí, claro. Entonces, hay que estar también pendientes de que tampoco puedes dejarlas tan secas y de una luz no tan directa. Sí. Entonces, y consentirlas mucho, hablarles. Sí. Hablarles, le hablas. Qué genial Yo eso. les hablo y les agradezco por florecer, porque cuando florecen para mí es una alegría enorme. Es como otro de los logros que uno tiene en Claro, la vida, como claro, que la claro. orquídea se mantenga. Sí. Cuando yo trabajaba en México como periodista en el diario El Mundo, recuerdo que entrevisté a un orquiloco, pero sí, él tenía una colección gigantesca de 200 orquídeas en su casa, ¿no? Un Ah, invernadero ahí donde, no, sí. sensei total. Y una de las cosas que él me decía, ¿sabes qué? Yo considero que las orquídeas son aún mucho más inteligentes que el ser humano. Y yo le decía, ¿qué dices? ¿Por qué? Decía, porque en la vida silvestre realmente las orquídeas se pueden colocar en los topes de los árboles y de ahí es crecer, ¿me entiendes? O sea, tú las puedes poner en cualquier sitio y crecen, se adaptan fácilmente. O sea, es increíble, me decía él. No necesitan mucha agua, pero cuando la necesitan o están en el monte y tienen mucha agua, saben cómo negarse al agua y sobrevivir. Y me dijo, es increíble. Qué gusto Mm. saber eso, ¿sabes? No, y sabes otra cosa, que ellas deciden volver a alegrarte con su flor. Ok. Tengo una anécdota con mi papá. Mi papá murió en el 2019 y me Ok. regalaron una orquídea a unos compañeros de trabajo, hermosísima, blanca. Ya dejó de florecer como a los 2, 3 meses y el tallo se volvió muy blanco, se secó. Ok. Entonces dije, bueno, esta orquídea no quiere seguir acá. Entonces la empecé a despedir y la dejé en el balcón de mi casa en ese entonces. Y estaba un día sacando cosas del balcón cuando veo en el tallo seco un nacidito Sí, 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 sí. de la flor, del tallito ya que Un empiezan a hacer. nudito. No, para mí fue, yo dije, mi papá, mensajes, qué cosa tan linda, la volví a entrar y duró conmigo como año y medio más. Pero mira que es tan bonito los Sí. mensajes La de la conexión. naturaleza, Sí. pues, y la atención que, bueno, decidió volver, decidió quedarse desde el tallo seco, que para mí fue lo más lindo. Entonces, no, las orquídeas, las matas, la naturaleza, sobre todo en ese sentido, me encanta. Qué hermoso. Qué linda anécdota, qué linda anécdota. Sí, 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 fue muy lindo, muy Y emocionante. sobre el diseño de interiores, o sea, ¿realmente te habría gustado dedicarte a eso de manera formal? Sabes que sí, yo cada vez que voy creciendo, van pasando los años, digo qué hobby tan rico, porque Claro. me encanta la combinación de no solo de los colores, sino de los materiales en la decoración. Entonces, ese es uno de los temas que quisiera explorar. El tema vintage, me encanta combinarlo con temas modernos. Entonces, y se ve muy bien, se ve muy bien. Pero Las pero me lámparas. parece que, o sea, y hay alguna, ¿tú crees que hay alguna conexión entre esa pasión que tienes sobre los diseños interiores y sobre finalmente lo que terminaste estudiando, que es psicología? De pronto sí, ¿sabes? De pronto la decisión de estudiar psicología en su momento, en esa época, fue más como, oiga, quiero explorar más este camino Sí. del conocimiento del ser, cómo lograr ser mejor persona, tener una mejor relación también con el mundo. Y la decoración precisamente es eso, esa armonía que tú tienes en uno de los aspectos de tu vida, que es en donde estás, en donde vives, en donde transitas, en donde trabajas, porque la decoración al fin y al cabo está hasta en tu ropa, hasta Claro, está ah, en todo. ok, claro, claro. Entonces es como las diferentes dimensiones del ser se complementan con una buena armonía. Un buen ser humano está en un ambiente armónico donde se siente bien, con los colores que disfruta, en fin. Entonces seguramente sí, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Me gusta. ¿Y cómo haces tú, ya que lo mencionas, cómo haces tú de manera personal para tener esta armonía o lograr este equilibrio en tu vida personal y con lo laboral? Mira, Fabricio, que para mí uno de los
de los retos como mujer, como mamá, como esposa, como hija, es lograr tener equilibrio. Y ese es uno de los temas de los que más trabajo diariamente, cómo tengo equilibrio entre mi tema personal, mi vida Ujú. personal, mi vida laboral y de otros ambientes, social, familiar, en fin. Entonces, creo que esa es una conexión muy interesante. Siempre el equilibrio para mí está dentro de mis planes y es de lo primero que hago cuando converso algún proyecto, en algún reto, cómo respetamos el equilibrio de la gente, el equilibrio de la vida de la gente. Pero empiezo por mí y Mm. con mi equipo de trabajo lo converso mucho. De primero la familia, primero lo que realmente te da el motor, la parte emocional, la parte familiar es tu motor. Y si eso no está bien, el resto no va a estar bien, no Mm. vas a tener un buen rendimiento. Mm. Entonces, creo que el equilibrio es uno de los puntos más importantes para mí. ¿Y cómo hacemos? Esta es una pregunta que suelo hacer también en este podcast en Cultura, porque me gusta descubrir qué es lo que hacen ustedes desde su experiencia, pero ¿cómo hacemos, Moni, para poder bajar las revoluciones? Porque a veces el día a día, ¿no? Nos lleva, Mm, estamos una decisión, sí. otra decisión, con el equipo, ejecutar, resultados, etcétera, directorio, lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para por un momento decir, pucha, si esto fuese más calmo, si lo viésemos más en perspectiva, probablemente hasta tendríamos mejores resultados? ¿Cómo Ujú. haces tú o cómo hacen ustedes para poder bajar esas revoluciones y disfrutar un poquito más la vida para tener un mejor resultado? Hemos empezado a entender mucho más la importancia de parar, en lograr identificar quién soy, para lograr ver cuál es ese impacto de ese ser que está al frente de personas, ya sea como líder o en una interacción normal. Entonces, en ese parar, cómo yo logro descubrir esa persona que soy, qué tengo que mejorar o qué tengo que fortalecer, porque todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, cómo esas luces brillan más y esas sombras las acerco un poco más a la luz. Bonito. Y en ese parar, lograr hacer esa conciencia para llegar a eh, una acción mucho más rápida de transformación, que no sea solamente identificar, ah, bueno, el equilibrio es importante, pero sin saber eso qué significa, qué impacto tiene tanto en tu vida personal, pero que no te quedes solo en la personal, porque a veces minimizamos lo personal Mm. y maximizamos lo profesional. Entonces, ¿cómo entender que si yo solo se lo dejo a lo profesional, estoy perdiendo una parte del motor más importante de la emoción, del corazón? ¿Qué es eso? La emoción, tu familia, tu pareja, tus hijos, tus hobbies, lo que te mueve realmente, que a veces lo como que son dos vidas. Entonces, en esa transformación Ujú. del ser, en esa conciencia de todas esas cosas que para ti son importantes, ¿cómo logras entender lo que debes o cambiar o lo que debes mejorar para lograr esa transformación, esa conciencia? Entonces, uno de los retos en esta organización y en otras en las que he tenido la fortuna de estar es cómo le decimos a la gente y empezando por los líderes, oiga, paremos y entendamos un poquito quiénes somos. Empecemos como a conocernos un poco más, Mm. parar y eso genera un cambio que uno no se imagina. Empieza una real transformación porque todos o en temas de liderazgo tenemos como tres focos importantes: yo mismo, el equipo y las personas que impacto y claramente los resultados porque estamos en una empresa donde necesitamos lograr cosas para que haya una sostenibilidad. Entonces, si mi ser está bien, yo puedo Todo tener está la bien. posibilidad de impactar al resto de una forma armoniosa, ¿no? De Sí. una forma bien, que obviamente el día a día nos distrae un poco, pero si logramos hacer una transformación real del Ujú. ser, es súper importante. Y reconociendo algo, y es que todos tenemos algo por qué trabajar, por qué inspirar. Ujú. Y el inspirar no es perfección, ¿no? El Ujú. inspirar es, oiga, no hay nada más bonito, como lo aprendí hace muy poco, no hay nada más inspirador que una persona que se esfuerza por ser mejor. Entonces, esa es la real inspiración.
y inspirar a tu equipo, inspirar a las personas, a tus hijos de que tienes muchas cosas por mejorar, pero te esfuerzas por estar Mm, cada día mejor, mm. mejorar tu versión todos los días. Por ser una Entonces, mejor persona, es ¿no? Sí. eso. Ahora, Ujú. esto, solo para terminar esta idea que estamos desarrollando, ¿esto solo se logra realmente con el pasar de los años? Es decir, ¿por qué hace 15 o 20 años atrás no habríamos podido darnos cuenta de que esto es importante en la vida? Y probablemente a este punto habríamos llegado un poco más equilibrados, ¿no? ¿Se logra solo con el pasar de los años? Mira que hoy te digo, sí, yo creo que si yo hubiera podido eh, haber parado mucho antes, Ujú, creo que sería una mejor persona. claro. Creo que podría haber impactado gente de una forma muy distinta. Ujú, Y también creo que, Fabricio, cuando uno tiene quiebres en la vida, por ejemplo, la muerte de alguien, el trabajo, una enfermedad, ¿m? Eso te hace como hacer esos pares a veces con freno de mano, o sea, claro. durísimos, y te hacen reflexionar muchas cosas. Yo vuelvo a la historia de mi papá. Mi papá murió en el 2019 en un proceso muy largo de Alzheimer. Oh, lamento. Eh, sí, fue muy duro, fue un proceso donde tú sabes que es una enfermedad irreversible, ¿no? O sea, algo que posiblemente se maneje, pero no haya una cura, pero se hubiera podido prevenir hoy, ya con los años, sé que la alimentación, Claro. los medicamentos y todo, los estilos de vida pueden ayudar a mitigar este tipo de enfermedades que digo, qué pesar no haber sabido esto hace unos 15 años antes para haber ayudado mucho más en la salud de mi papá. Pero entonces eso te da en la vida también como elecciones. Entonces tú puedes o aprender a manejar la enfermedad o sumirte en una tristeza que no te va a dejar hacer las cosas de una forma Claro. distinta. Y estaba mi mamá y estaban mis hermanos. Entonces es cómo lograr uno ayudar desde la mirada, ¿no? De mirar las magnitudes de las diferentes situaciones y qué elijo. Mm, Por fortuna, elegí empezar a aprender a manejar la enfermedad, darle todo el amor y cariño a mi papá en su momento, porque esa enfermedad es una enfermedad degenerativa, del olvido, de olvidar cosas muy naturales y especiales pues en la vida. Entonces, para mí fue como, se me abrió un mundo de posibilidad donde yo decía, qué quiebre tan duro. Como familia sí. nunca hemos tenido este momento de quiebre, pero nos unió más, cobijamos mucho más a mi mamá, entre hermanos más coordinados. Entonces uno en las crisis, entre más coordinados, más trabajando colaborativamente, se logra salir adelante. Nos escuchábamos más, la escucha activa es supremamente importante en momentos de crisis. Entonces para mí fue como reafirmar muchas cosas de tu vida personal que también te llevan a lograr manejar cosas en la vida profesional, ¿no? Entonces es cómo eh, puedo elegir, que eso también es otra cosa, la libertad de elección, la libertad de elegir y ver las posibilidades que yo elijo. Y por tu forma de ser o por la educación que has tenido, los valores y los principios, pues nosotros como familia optamos en aprender mucho más de la enfermedad Claro. y llevarla con mucho amor y una resiliencia interesante que bueno, eso lo madura uno, un quiebre que te ayuda a salir adelante. Me parece que es súper duro lo que dices, pero que creo que es real, ¿no? Estos golpes que la vida nos da finalmente son también los que hacen decirte, hey, hey, o sea, detente porque se te están yendo los años de manera acelerada. Quizá no disfrutamos a nuestros padres como lo debimos Ujú, haber disfrutado. Ahora estamos desesperados por el momento en el que se encuentra, etcétera, etcétera. ujú. Y que probablemente entonces te pone en te pone probablemente en una situación que el proceso de disfrutarlo con tus hijos es totalmente distinto desde entonces. Total. Y además de enfocarnos mucho más, pero como esa reflexión de la salud la vine a hacer como hasta hace un año, más o menos, como Ok, de, wow. oiga, hay que cuidarnos, porque empezamos a entender el Alzheimer, pero como no a ser muy conscientes de, oiga, o sea, mi papá murió de eso, es muy probable que también pueda llegar a pasar. Entonces,
eh, pero muchos años, o sea, bueno, tampoco muchos años, como 3 o 4 años, eh, empezamos a revisar mejor nuestros hábitos y de hecho estoy hoy yo en mi vida en eso, cambiando mucho más hábitos de Sí. alimentación, de vida, de gozar mucho más las cosas, de vivir más en armonía, en agradecimiento y eso ha sido súper importante para nosotros y de hecho hay una frase que yo no sé si la han escuchado, no sé muy bien de quién es, pero me encantó y habla como de lo que son los regalos de la vida, ¿no? Y de las elecciones que uno Ujú, hace. ujú. Entonces, si quiero ser mosca o abeja en la vida, Ok. ¿sí? Entonces, si soy mosca es porque en el lugar más lindo que yo vea, siempre voy a encontrar el pedazo de caca, ¿sí? Como Mm, mosca. ujú. Pero si soy abeja, puedo estar en el lugar más bizarro, horrible, y voy a encontrar esa flor y esa alegría que va a ayudar a que no vea todo tan bizarro así Qué bonito. mi alrededor está. Entonces, yo he decidido en mi vida ser una abeja, lograr ser abeja y lograr que mis hijos también dentro de las posibilidades y mi familia, por malas que sea, siempre va a haber una luz. No hay todo lo malo que dure para siempre, ni todo lo bueno dura para siempre. La Mm. vida es un torbellino de aprendizajes espectacular que creo que nos sirve mucho. Y en el momento en el que estamos como país, como mundo, Como también en sociedad, muchas sí. cosas, muchos temas sociales difíciles, que bueno, nos llevan a reflexionar mucho más. Moni, perdón que, o sea, no esperaba que por acá se vaya la conversa, pero creo que está muy bonito. Nos está permitiendo reflexionar y que nos compartas o nos permitas ver este lado vulnerable de la profesional que eres. Pero solo para cerrar esto, porque realmente tanto el Alzheimer como el Parkinson son enfermedades que a mí personalmente me Ujú. tocan muy de cerca. En cuanto a los hábitos de alimentación, ¿qué cosa es lo que han descubierto? ¿Qué cosa es lo que les han dicho los médicos? ¿Cómo es el proceso de cuidarse? ¿Qué comida afectaría mucho más este proceso degenerativo? Hay una primordial que nos decían y lo que aprendimos pues en este proceso, el azúcar. El El azúcar azúcar, ¿verdad? es una cosa loca, o sea, si uno puede evitar comer azúcar, Es loquísimo. está ganando un terreno muy grande. Y en la comida, la fruta, por ejemplo, tiene mucha glucosa. Mm, También nos recomendaban disminuir al máximo. Y las frutas, sobre todo los rojos, son mucho más positivos para nosotros, como los arándanos, las moras y las fresas, son como los más permitidos, por así decirlo. Eh, Sin embargo, si uno puede evitarlos, mucho, mucho mejor. Y el carbohidrato también, ¿sí? mm. Tratar de que el carbohidrato cada vez sea menos y alimentarnos de mucha más proteína. Yo creo que los vegetarianos o los veganos no me querrán mucho con el comentario, pero esa parte de las proteínas y las grasas que uno las sataniza tanto, son muy provechosas para el Sí, organismo. De hecho, lo estoy viviendo en este momento con este cambio de alimentación que he tenido, que me ha ayudado mucho al dolor articular, al wow. triglicérido, colesterol. Entonces, vale la pena para que tú no empieces a tomar medicamentos para bajar tu colesterol, porque eso daña tu cerebro y eso nos decían, esos medicamentos empiezan a degenerar el cerebro y Claro. por ahí también eso ayuda a que tu salud se deteriore y cualquier cosa pues se pueda desarrollar. En este caso, como a mi papá en su momento, el Alzheimer. ¿Mm? Mm, Entonces, sí, la alimentación es fundamental. Y sabes, otra cosa que es clave, Fabricio, la parte espiritual. Yo creo que tenemos como seres humanos, y eso viene mucho de lo que te comentaba, de esa importancia de como persona, como líder, aunque no necesitamos que nos lideren para ser líderes, ¿no? Cualquiera de nosotros puede ser líder en donde está. eh, Debe trabajar en su autodesarrollo, mm. debe trabajar en mejorar su versión, como te decía, en esa inspiración de mejorar lo que tienes que, mm, en lo que tienes que inspirar, digámoslo así. Entonces, hay dimensiones en el ser humano como el descanso, la familia, la parte intelectual, cómo está esa dieta intelectual también, cómo vas nutriendo tus conocimientos día a día,
la parte espiritual creo que es una de las dimensiones más importantes para el ser humano porque hay que creer en algo, ¿no? Mm. Y en un ser supremo Sí, que es el que dirige y nos acompaña en todo esto. Entonces, esa fuerza también no es solamente de acá, no es solamente mía, sino también de esa parte espiritual que te ayuda a recorrer un camino con fe, con optimismo, con confianza, mm, con esperanza, porque esas, la fe, el optimismo, la confianza y la esperanza es lo primero que se pierde en un momento de crisis. Entonces es como uno fortalecerse. Y esto también te lo cuento, Fabricio, porque yo lo llevo también a un plano organizacional, sí. ¿no? De las elecciones que uno tiene en las compañías, en ese poder de elegir que tienen las personas, eh, de cómo se sienten en una empresa que va de la mano con sus valores, con sus principios, y esos son los retos culturales al fin y al cabo que tenemos en las empresas para poder eh, comprometer y enganchar a la gente con las culturas organizacionales y que deseen quedarse en las compañías y luchar juntos por un objetivo común, como en Ujú. una familia igualito. Es cómo compartimos una visión, cómo logramos tener claros nuestros talentos, nuestra actitud frente a esa visión que queremos recorrer, y cómo logramos transitar en ese camino que todos los días nos estamos transformando. Todos los días cambiamos, pero cuando cambiamos es porque le encontramos el sentido al cambio. Y cuando uno le encuentra el sentido al cambio, se transforma. Y Mm. en las organizaciones necesitamos es transformarnos, no cambiar solamente, porque uno cambia todos los días. Cambia de puesto, de piso, de líder, de objetivos, pero bueno, esos son cambios, pero la real transformación es lograr trabajar colaborativamente, lograr trabajar con unos resultados claros, vivir con la convicción de la sostenibilidad de un negocio. Entonces, asimismo, como en la parte personal, yo tengo la posibilidad de elegir en dónde querer estar, pues está también la elección en las organizaciones, donde tú tienes que trabajar con las creencias de toda la gente, no podemos llegar a una sola, pero sí compartir Claro. un tema cultural que nos cobije a la mayoría y trabajar por ese mismo propósito y esa misma visión que nos lleva, ¿no? Quedo con muchísimas reflexiones sobre esta etapa de lo que hemos conversado. Además, te agradezco mucho que hayas logrado aterrizar la conexión hacia la vida corporativa, que es finalmente las lecciones que nos llevamos de la vida aplicadas en la parte laboral probablemente dan mucho mejores resultados y nos acercan mucho más a las personas, Ujú. ¿no? Em, yo quisiera ahora llevarte hacia esa escena de cuando la Mónica con la que estamos hablando hoy día también tuvo un breve paso en la misma empresa en la que estás ahora, hacia el inicio de tu carrera profesional. Una de las cosas que me parece maravillosas es que en el año 2000 tú llegas a Grupo Éxito y sin saberlo, años después regresas ahí, además por una puerta muy grande. ¿Cómo fue ese pequeño paso que tuviste por Grupo Éxito allá en los años 2000? Fabricio, fue mi primer trabajo, te digo, y fue algo muy lindo. Yo en ese entonces estaba terminando mi universidad y con una amiga que quiero mucho, me dijo, Moni, vámonos para Grupo Éxito en Bogotá, en la calle 80, están recibiendo hojas de vida para analistas de selección. Ujú. Y bueno, selección es como lo primero que uno en psicología, cuando se mete en la parte organizacional, pues quiere explorar. Entonces nos fuimos para calle 80, nos hicieron de una vez la entrevista y nos dijeron, las esperamos mañana, empiezan 8 de la mañana, bueno, esa semana. Ok, Llegamos felices, el tema del retail o de los almacenes en ese momento, porque no sabía qué significaba el retail en ese claro. entonces. Para mí era una cosa espectacular, la magnitud de los almacenes, los productos. Y antes, en otro momento de mi vida, cuando estaba en la universidad, eh, para ganar algún recurso adicional a la mesada que me daban mis papás en ese entonces,
Trabajé con Alpina como impulsadora de productos de Ok. Alpina en algunos almacenes en temas de vacaciones. Entonces los almacenes para mí eran como, oiga, qué rico ese tema comercial que se vive. Entonces llegar a esta empresa tan grande, tan bonita y seleccionar en ese momento las personas que iban a impactar el servicio, que para mí desde hace muchos años el tema del servicio es uno de los temas de mi propósito con el que más me conecto, que es el tema de servir y el servicio llevado hacia un tema de retail tiene una connotación muy especial porque es del control de tu emoción, de un trabajo que es retador, que exige mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo también familiar, en fin. Entonces me llevó a muchas reflexiones y yo pasaba por los pasillos de El Éxito en la calle 80 y decía, ay, oye, qué rico no poder trabajar acá en otro cargo o ya fijo, porque mi cargo era temporal. Y bueno, salí después de la temporada, porque eso fue para una temporada especial, y 20 años después me encuentro nuevamente en esta gran empresa tan linda, en un cargo que es espectacular, que adoro y bueno, para mí ha sido un recorrido muy lindo, muy lindo. Y previo a llegar al éxito, Ujú. también mis otras experiencias que Sí, han sido claro. tan ganadoras en aerolíneas, en Avianca, en Copa, con negocios también muy orientados al servicio eh, y de lograr eh, entender las estrategias de la compañía, porque en recursos humanos no es solamente hacer que los cursos, que el tema de bienestar, no, recursos humanos tiene un impacto estratégico Ujú. tan especial, Fabricio, porque somos los llamados a entender el negocio no solo desde las personas, sino el negocio completo para ver cómo desde las personas tú logras acompañar a los líderes para que logren los resultados, que son Exacto. esos líderes quienes son los que movilizan a las personas para lograr esos resultados. Entonces, para mí ha sido espectacular esa trayectoria que me ha permitido entender con los años ese rol estratégico de recursos humanos desde la estrategia, no solamente desde la acción, de solamente ser un autogestionador de cosas Claro. o de proveer algún servicio, no, eso que proveo, qué línea estratégica acompaña, o sea, a qué le va a impactar, porque todo lo que hacemos en la vida tiene un impacto. No puede ser algo de momento, tiene que ser un impacto eh, grande, ¿no? Oiga, Listo. una de las cosas maravillosas que también ocurren en tu trayectoria profesional es que estuviste como 8 años como directora socia de recursos humanos en Copa Airlines, pero además Ujú, esto ocurre cuando Copa compra Aerorepública. Una de las cosas que sé que ocurren durante tu gestión es que tú te preocupaste mucho en que los procesos de selección sean tomadas en cuenta primero las personas que estaban dentro de la organización, ¿no? ¿Por qué es ujú. tan difícil a veces comprender que este tiene que ser el primer proceso que las organizaciones tienen que ejecutar? Bueno, porque ahí yo creo que ahí yo veo dos temas importantes. Uno, como recursos humanos, eh, tenemos que lograr que la gente o nuestros líderes, los líderes en la organización, eh, se empoderen de su rol de líder desde el desarrollo de las personas. Yo te contaba que uno como líder y como persona como que tiene tres aristas en la vida: el liderarse a sí mismo, el liderar a otros y el liderar los resultados, ¿no? Ujú. Y tus resultados son al fin y al cabo lo que te definen. Pero llegar a esos resultados tienes que recorrer un camino desde las personas, la familia y desde ti mismo de cómo lograrlo, las personas y en el entorno que estás. Ujú. Entonces, lograr que los líderes en, en las organizaciones comprendan y se comprometan mucho más con sus equipos, con su gente, porque al fin y al cabo es suya, en ese desarrollo es el gran reto que tenemos, porque por lo general recursos humanos selecciona a la gente, Claro. retroalimenta a la gente, reconoce a la gente, le paga a la gente y el líder el resultado, ¿no? Pero es como señor líder, oiga, venga, yo lo acompaño, pero usted es la cara visible frente a la gente y para que haya ese conocimiento, tú tienes que tener
cercanía con tus equipos, conocerlos, saber quiénes son, qué talentos tienes. Y ahí es donde uno empieza a hablar de los temas de recursos humanos, de conocer los talentos, el potencial de tus equipos, la gente clave, cuáles son los roles más importantes. Y eso, ese conocimiento te lleva como líder a que cuando tengas una vacante o algún cambio que vas a hacer, echas mano de tu equipo primero, Claro. ¿sí? Porque ya lo conoces y lo vas formando también a lo que la estrategia te lleva o a lo que tú necesitas para lograr tus resultados. Entonces, el lograr que al interior nuestros líderes tengan eso es el gran reto que tenemos, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque como líderes de recursos humanos, nuestro primer compromiso es entendamos para dónde vamos y qué quiere esta organización y una vez teniendo esa parte estratégica clara, Mm. yo hablo con el negocio del negocio, no hablo de otros temas distintos, sino del negocio y de cómo te voy a ayudar y acompañar con mis servicios de recursos humanos o mis servicios de talento humano para que tengas mejores personas. Primero seas mejor líder, luego tengas mejores personas para hacer los trabajos que la organización te está exigiendo, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que el mayor reto está ahí y ese fue uno de mis retos claves en Copa de cómo lograr, de Copa de la República, cómo lograr ver si el recurso interno tiene todas las habilidades, ¿por qué no lo acompañamos en su desarrollo? Al fin y al cabo, la gente en todos lo que piden las encuestas de clima o las encuestas de compromiso, que es la escucha que tenemos de la gente, siempre nos habla de, oiga, qué rico poder crecer acá, qué rico poder desarrollarme acá. Bueno, pues atendamos todas esa escucha de nuestra gente y hagámoslo. ¿Mm? Ujú. ¿Cuáles son si pudiésemos como nombrar así de manera rápida las características del grupo humano de una aerolínea? Es decir, no los tienes centralizados a todos dentro de una oficina como para poder irradiar la cultura de una manera, no sé, si más homogénea se podría hacer en ese lugar. En el caso de una aerolínea todo está como un poco más disperso. ¿Cómo se trabaja ahí? Ujú. ¿Cuáles son esas características que tiene ese grupo humano? Bueno, primero, Fabricio, el trabajar en esa dispersión requiere un recurso humano muy auto. Yo hablo mucho de los autos, ¿no? Ok. Automotivado, autogestionado, Claro, claro. autocontrolado, porque pues no Me vas a gusta. tener un líder todo el tiempo al lado. Y yo te decía ahorita una frase que me ha encantado y es, tú no necesitas que te lideren para liderar. Tú puedes liderar desde el entorno que estés, que a veces todo se lo damos a los líderes porque el líder que tiene gente a cargo es el único líder. No, todos desde nuestro entorno lo podemos hacer. Entonces, la autogestión y el autocontrol es un tema importante. Otro, la orientación al servicio. Ujú. La orientación al servicio es una de las más importantes porque el cliente es el mayor, pues es nuestro jefe, ¿no? Ujú. El que marca la Sí. pauta para volver y ese volver me va a generar esa sostenibilidad que requiero y trabajar colaborativamente. Creo que en aerolínea eso es supremamente importante y tener muy claro dentro del servicio que el servicio no es solamente la sonrisa o lograr una conexión del saludo y demás, sino de lo que está necesitando un cliente cuando está usando mi servicio, que es llegue puntual, salga puntual y deme mi equipaje, ¿no? Que es lo que necesito. Es por eso compro yo un tiquete en X o Y aerolínea porque recibo eso por lo que pagué. Más allá del servicio a bordo, más allá de un avión, más allá de lo que sea, nuestro cliente que quiere que sea puntual y que me entregues mi equipaje tal cual yo lo entregué. Entonces, eso es clave en ese proceso. Y desde recursos humanos, ¿cómo entendemos también al cliente, el impacto del servicio? Entonces, ¿qué tipo de personas necesito para el servicio y cómo los debo desarrollar o entrenar para que de esa manera se haga? Ujú. Luego de Copa, tuviste una experiencia laboral y luego saltaste hacia Avianca. ¿Cómo fue esa llegada a Avianca? ¿Qué retos en ese momento enfrentaste? Ay, espectacular. A mí, de las experiencias laborales, todas han sido para mí Sí. espectaculares, pero Avianca ha sido.
Espectacular, porque viví transformaciones, Ujú. eh, retos grandes de negocio, equipos de trabajo más grande y ha sido un equipo divino con el que trabajé y me acompañaron en esa transformación, y donde más retada he estado en cómo como recursos humanos impacto más el negocio. Claro, Y, claro. y estoy insistiendo en impactar el negocio a través de quiénes, de los líderes y Claro. de las personas, obviamente. Pero eso, ¿a qué me lleva? A que logre ese entendimiento, y ahí te hablaba del equipaje y de la La puntualidad, puntualidad, sí. que entendiendo eso pudimos entender muchas cosas en la transformación de la compañía. Entonces, ese logro fue bastante especial y lograr movilizar y trabajar en equipo con otras áreas para llegar a esto fue muy, muy especial. Entonces, nosotros desde Recursos Humanos, movilizando el tema del entendimiento de procesos, el entendimiento de los indicadores desde nuestras áreas, desde el área de transformación, para que la gente en los aeropuertos, en esa dispersión que tú muy bien mencionas, entienda mucho más el impacto de su rol, porque es el CBY que digo yo, ¿cómo voy yo acá? ¿Sí? ¿Cómo voy yo? O sea, lo que yo hago sí tiene algún impacto, ¿Cómo voy y yo? es mostrarle a la gente, claro, el impacto que tú tienes cuando revisas un equipaje, el impacto que tú tienes cuando le sonríes a un cliente, el impacto que tú tienes cuando le llevas agua, cuando repartes no sé qué, bueno, todo lo que comprende el ciclo o el journey del cliente. mmm, ese entendimiento para la gente es muy importante, ¿no? Y cómo desde los líderes alinean, empoderan a los equipos, lo desarrollan, los reconocen, porque también hay funciones muy importantes, y que para mí se vuelven como un mantra del líder. Ujú. Tú como líder tienes que conocer tu gente. ¿Para qué? Para empoderar. Tú solamente al que confías empoderas y tú necesitas para confiar conocer. Por eso la importancia de que la gente o los líderes conozcan muy bien a sus equipos. Después de empoderarlos, desarrollarlos, porque ya conoces su talento, entonces puedes ir más allá y reconocerles también sus logros, reconocer juntos los logros que se trazan. ¿Mm? Wow. Mónica, ¿hay en este tipo de empresas algún proceso o algún momento en donde realmente se traiga al equipo para los procesos de capacitación o siempre enviamos a los líderes que estén todo el tiempo trabajando en campo con ellos en los procesos de capacitación? Pues mira que hoy los contextos empresariales tienen muchos desafíos ahí, ¿no? Sobre todo en las formas como entrenamos. Y que hemos descubierto que tanto nosotros como equipo de capacitación podemos ir a formar en sitio, como sacarlos en una sala y dar formación. Sin embargo, yo me imagino que has escuchado el modelo del 70-20-10, ¿no? Que ese 10 que es en un aula, procuramos que sea muy, muy pequeño, o sea, no sea de lo que más hagamos, porque pues eso al fin y al cabo no nos va a servir mucho. Entonces procuramos que el 20 y el 70 tengan mucha más fuerza. El 20 en donde compartamos buenas prácticas, que soy una como seguidora total de las buenas prácticas, son de las cosas en las que uno más aprende. Y claramente haciendo, que es en el 70, y Mm. ayudando o formando a los líderes para ser mentores de sus equipos, no solamente desde una mentoría personal, sino de una mentoría del hacer, en cómo se hacen las cosas, cómo yo las he hecho, cómo como mentor comparto mis experiencias, mis errores, mis fallas, ¿cierto? Porque uno cuando es líder, y cuando quiere actuar, tiene que estar dispuesto también a fallar. Y yo creo que eso es una de las enseñanzas también, que en ese modelo del 70-20-10 y del mentor como líder, hay que hacerlo, ¿no? Para que en los equipos haya un mejor aprendizaje. Entonces, en este desafío organizacional en el que estamos, el entrenar puede ser en cualquier lugar, Claro, pero preferiblemente en sitio y con retroalimentación constante. ¿Mm? ok. Y otro punto, perdóname Fabricio, ahí es
es la autogestión de la misma gente, de nosotros, sin nuestro líder, pues, de cómo conseguimos conocimiento sin que no me han dado el conocimiento, no, venga, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo me autodesarrollo yo desde esa parte intelectual que también me va a nutrir mi hacer? Y ahí lo que me queda como dando vueltas es, ¿y cómo hacemos con los líderes? ¿Cuál es el proceso de acompañamiento que desde Recursos Humanos se hace específicamente con los líderes? Porque ya acabas tú más o menos de explicar el desarrollo que debería ser como de líder hacia abajo, pero Ujú, me detengo en la parte de liderazgo. ¿Cómo hacemos para que estos sean realmente los líderes eficientes y eficaces que esperamos existan en la organización? ujú. Ahí el tema y el secreto, yo creo, y que nos ha funcionado, va mucho entendiendo sus procesos de autodesarrollo, Claro, sus procesos personales, que son sin diferentes. meterme en su vida personal, Claro. ¿no? Sino es yo como compañía, cómo lo invito a, venga, cómo está su proceso y lo cuestiono. Y la idea es generar esa conciencia para que lo lleve a una acción mucho más duradera de si tú necesitas un equipo ofrecido con conocimiento, con actitud, con aptitud, necesitan un líder fortalecido en actitud, conocimiento y aptitud. Claro. ¿Cómo estás tú ahí? ¿Y cómo te acompaño para que eso se logre? Y cómo también vamos transitando por las dimensiones de ese líder que te hablaba ahora, esas dimensiones de tu familia, tu parte espiritual, tu dieta intelectual, tu dieta de comida, tu descanso, que eso te ayuda a que en la parte profesional haya un impacto también, porque empiezas a ver al otro distinto. Mm, Empiezas a ver al otro no como el que hace un trabajo y no me importa si tiene entrenamiento, si está bien o mal, sino me empiezo a interesar y viene también un juego de emociones importante, eh, porque las emociones también nos pueden jugar un capítulo importante aquí, en ujú, esa salud mental, esa gestión de la emoción de nuestros líderes también es muy importante en el proceso. mm. Entonces, ¿cómo lo engancho desde ahí para Claro, luego claro. seguir transitando en me lidero a mí mismo, lidero a otros y lidero resultados, que todo es consecuencia de? Mm. Moni, este proceso, este viaje que estamos como muy acelerando en tu recorrido profesional desemboca finalmente en el puesto en el que tienes ahora dentro del Grupo Éxito, que es como directora de talento. Lo que yo quiero entender es cómo ocurre ese retorno, cuál es el contexto, qué conversaciones existieron, cómo fue que te jantearon. Explícame, por favor. Bueno, pues mira que ha sido uno de los momentos de transformación también que han impactado mi vida. Eh, Uno en la toma de decisiones, ¿no? Y en el arriesgarme como familia, porque no hablo sola, sino hablo Claro. con mi piloto, que es Jorge Mario, mi esposo, que es mi equipo, parte de mi equipo, al que le planteo yo la posibilidad, me llaman a decirme, oye, hay un tema interesante en Medellín, en un tema de talento, para el grupo Éxito, ¿conoces a alguien? Y yo, oye, no suena interesante, pero voy a mirar a ver a quién se me ocurre recomendarte. Yo en ese Ah, ok, momento claro. estaba en Protela, en una empresa del sector textil Sí. en Bogotá, hermosa empresa también. Aprendí mucho de este negocio y de las personas con las que estuve. Los recuerdo con mucho cariño. Entonces, ni por mi cabeza se me pasaba porque llevaba muy poquito ahí, llevaba 2 meses, 3 meses. Y la persona que me llama me dice, bueno, ¿y a ti no te interesa? Entonces, cuando me dijo a mí no me interesa, como que como no se me pasó por la cabeza, en ese momento me lo puso y dije, la verdad no, porque mira, estoy en esta experiencia iniciando. Claro, claro. Deberías explorarlo. Mira, Medellín es una ciudad espectacular, el clima, la gente, los paisajes y todo. Yo, bueno, Bogotá también la amo, tiene un clima delicioso, amo el frío, bueno, todo en la comparación del tema. Pero bueno, volvieron me abordaron y me contaron mucho más el reto y me dijeron que quería que lo pensara con mucha más seriedad. En esa primera llamada a mi esposo no le comenté nada porque dije, no, voy a buscar más bien gente que pueda recomendarles.
Y en la segunda, ya la persona que hoy es mi jefe me cautivó pues con todo el reto de una transformación del área, de la ciudad, que no podría ser desde Bogotá, sino desde allá, que contemplara de pronto un cambio. Y bueno, me tocó y dije, bueno, voy a conversarlo ya con mi equipo. Y hablamos, y cosa que me sorprendió, porque yo esperaba que mi esposo me dijera que no, eh, me dijo, bueno, ¿y por qué no lo intentamos? Él en ese momento estaba trabajando virtual, entonces podía trasladarse sin ningún problema. Entonces le dije, ¿estás bien? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Me dijo, sí, dale, adelante. ¿Quién quita avanza? O sea, es que no te están diciendo ya, avanza el proceso. Bueno, y así fue, avancé el proceso y bueno, y aquí estoy en este reto, en esta ciudad, en esta empresa tan linda, con gente tan maravillosa, que no me he arrepentido ni un segundo de esta decisión, porque reté tantas cosas de nuestra vida familiar, nuestra vida de pareja, nuestra vida de todo, pues de hijos, porque para nuestros hijos fue muy duro al principio, Sí, pero el poderles mostrar esto como un cambio donde vamos a construir en otros lugares recuerdos, donde ellos estaban apegados como a la casa, porque era una casa y ellos querían seguir en casa. Ahorita estamos en un apartamento, en un tema tan material, digámoslo así, pero les decía, ahí me les metía yo hablándoles, hogar es uno, las paredes en cualquier lado, pero vas a tener la misma cama, vamos a estar los mismos, entonces vamos a construir recuerdos maravillosos en esta ciudad tan linda que les ha gustado y están muy contentos ah, acá. Mi mira, qué esposo increíble. también, él trabaja en temas de consultoría y le ha ido muy bien, gracias a Dios, y estoy yo acá gozándome de esta ciudad, esta empresa y estas personas que me han abierto su corazón y las puertas y en donde me he sentido muy, muy bien. Me encanta. Bueno, ¿y cuáles son esas buenas prácticas que tiene Grupo Éxito y de las que tú te sientes orgullosas que te gustaría compartir con nosotros? Claro, mira, primero hay un lema del grupo de éxito que me encanta y es el éxito del grupo de éxito está en las personas, está en su gente. Entonces, esa frase para mí al inicio, cuando llegué hace 3 años, fue de las cosas que más me gustó y se vive, ¿sí? O sea, tú lo vives en los líderes que se preocupan por las personas, Mm, y se preocupan de una forma genuina, ok, muy empáticos en el proceso. Entonces, esa convicción cultural de que la gente es importante realmente se vive y es una de las cosas que más valoro de la compañía. Otra importante es que se cree en su talento y parte de los temas de transformación a los que llegué es lograr identificar esos sucesores, esos talentos claves, esos talentos expertos, donde todos tenemos cabida en ese mapa de talento y donde todos somos importantes. Ese es otro punto clave. Otro, la escucha hacia la gente, la ujú, escucha activa que hay hacia la gente desde los diferentes frentes, desde el clima, desde el compromiso, desde, desde también en su proceso familiar, o sea, desde su salud mental, donde todos también muy alerta y atentos en todo el proceso. me Y encanta. el vivir el servicio, ¿sí? El tema del servicio que, como te decía, lo comparto desde mi propósito de vida, lo vivo también acá. El servicio no solamente al cliente, sino al cliente externo, sino también al cliente interno. Entonces, han sido de los temas que más me han cautivado y ver líderes de la alta gerencia muy involucrados en estos temas que hacen que la cultura permanezca, que la cultura se viva, realmente haga un cascadeo homogéneo pues en el proceso. Me encanta, súper bien, me parece muy interesante. Solo para quienes que no necesariamente conocen realmente al Grupo Éxito, ¿cómo podríamos picharlo? O sea, ¿qué es Grupo Éxito? ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos cuando hablamos de Grupo Éxito en Colombia? Bueno, pues mira, Grupo Éxito en Colombia es un grupo empresarial con varios negocios. No solamente está el negocio de retail, sino también muy fuerte el inmobiliario, viajes, también tenemos esta parte
con obviamente un porcentaje grande en todo este proceso de retail, en donde estamos a nivel de Colombia. Grupo de Éxito, entonces, tiene aproximadamente 35.000 colaboradores, muy fuerte en todo el tema de supermercados, Sí. llevando un servicio espectacular para las familias colombianas en diferentes lugares y con una propuesta muy interesante donde la gente puede conseguir diversos productos eh, locales también, que ese ha sido uno de los puntos más lindos de la compañía, donde acompaña mucho a los emprendimientos. Eso lo valoro mucho porque hace que Grupo Éxito le dé la mano a emprendedores de empresas pequeñas, empresas familiares que están sacando adelante y saliendo adelante con sus productos. Y un negocio inmobiliario también muy interesante con centros comerciales Mm. en Villavicencio, en Barranquilla, en Medellín, y también con una oferta, pues digámoslo, grande para los consumidores, con excelentes marcas, excelente servicio, excelentes precios. Entonces, bueno, una compañía con un producto o un servicio muy, muy atractivo para los clientes y también para los que trabajamos allí. Mónica, y otra cosa esto está sucediendo en vivo, o sea, hace muy poco se confirmó que el Grupo Calleja de El Salvador ya compró, se hizo adquisición del 86% del Grupo Éxito. ¿Cómo vienen estos meses? ¿Cómo ha llegado esta noticia? ¿Cómo lo han tomado? Así es, Fabricio. Bueno, pues te cuento que sí, hace pocos meses llegaron a la compañía, pues llegaron a conocer la compañía y estamos precisamente en ese proceso donde ellos están conociendo, planteando varias ideas de transformación que yo creo que en este momento nos está retando el lograr trabajar más colaborativamente, retando pues obviamente nuevas ideas, nuevos modelos, nuevos temas que nos están llevando a unos cambios interesantes. Entonces, ahí vamos, es una empresa y un grupo muy sólido, un grupo con un Mm. conocimiento vasto del retail, un conocimiento espectacular y creo que bueno, vamos a tener temas interesantes también para seguir creciendo juntos. Ya estamos llegando al final, Mónica, y una de las cosas que estilamos siempre en este podcast, en Cultura Empresarial, es cerrar con algo diferente. Yo te agradezco muchísimo esta apertura, insisto, por el espacio también de vulnerabilidad que has tenido con nosotros, por la gentileza de tomar esta llamada. Pero antes de que terminemos, me gustaría de todas maneras, por favor, preguntarte lo siguiente. Tanto Alejandro e Isabela probablemente se vayan a topar con esta entrevista y se van a sentir súper orgullosos de ver a su madre contarnos todo lo que nos has contado y probablemente tan felices como yo de haber tenido esta entrevista contigo. Si pudieras dejarles a ellos un mensaje oculto en esta entrevista, ¿qué les dirías? Bueno, yo les diría dos cosas y de hecho se las cuento mucho cuando nos pasan cosas o les pasan cosas a ellos en el colegio y en sus vidas, pues. Y uno, el ser mosca o abeja, yo les dejaría eso, que sigamos siendo abejas. Para mí ese es uno de los puntos más importantes de ver siempre la flor o lo positivo en las cosas complejas que nos pasen. Y otro es que va muy de la mano en una frase que dice Steve Jobs que me gusta mucho y es que cuando actúas tienes que estar dispuesto a fallar, pero tienes que actuar. Entonces, esa es otra para mí muy clave, que si en la vida yo no estoy dispuesto a equivocarme o si me equivoco para mí es algo terrible, no estás haciendo nada. O sea, el aprendizaje está en las caídas que tengamos y en cómo genero conciencia y acción en la vida. Soy consciente de algo, actúo, cambio, transformo, para que las cosas se hagan también rápido y no pensar y esperar y esperar y esperar. Eso les diría. Me encanta. Muchísimas gracias, Mónica, por este espacio, por ese mensaje también para tus niños. Yo creo que hemos llegado hacia el final.
Muchas gracias sinceramente porque al final nos logramos conocer y logramos conversar y ha sido una conversación mucho más bonita y enriquecedora de lo que en algún momento pensé que iba a ser. Gracias sinceramente de corazón. Ay, Fabricio, gracias a ti. Qué rico poder conversar estos temas y que podamos impactar con esto algún pensamiento, a alguien que esté pensando temas de nuestros temas que son tan enriquecedores. Mil gracias a ustedes. Gracias a ti, Mónica Ortiz y Grupo Éxito son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Un abrazo, Mónica. Un abrazo, cuídate mucho. Así terminó mi conversación con Mónica. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.